Hola, bienvenido y bienvenida a Vimolo Podcast. Mi nombre es Vinicio Morales. Libro primero, de las personas y de la familia. Título 1, de las personas. Capítulo 4, de la ausencia. Artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Artículo 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente, para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Artículo 45. Si el ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. Artículo 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente a. Desde que termine el litigio en que se le nombró. b. Desde que se provea de guardador de bienes al ausente y c. Desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Artículo 47. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias, que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario, que puede ser el mismo defensor. Artículo 48. Si el ausente hubiere dejado mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45. Artículo 49. La ausencia debe ser declarada judicialmente. Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada entre las que menciona el artículo que procede recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Artículo 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de éste y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en los que fueren aplicables. Artículo 51. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia competente de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo 340 de este Código. Artículo 52. Cuando el guardador sea removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución alguna.
Artículo 53. Termina el cargo de guardador. 1. Cuando se apersone el ausente por sí o por medio de apoderado. 2. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. 3. Cuando fallezca el guardador, se le admita la renuncia o se le remueva del cargo, según las reglas establecidas para el tutor en lo que fueren aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador. Y 4. Cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55. Artículo 55. Administración por los parientes. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente, y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Artículo 56. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Artículo 57. Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Artículo 58. Al entrar el administrador designado en posesión de los bienes, cesará la representación del guardador, quien deberá rendirle cuentas de su administración. Artículo 59. Los parientes que tuvieren la administración asumirán la representación legal del ausente y harán suyos los frutos naturales y civiles de los bienes. Artículo 60. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente, sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Artículo 61. El guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito deben denunciarlos al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubieran prestado. Artículo 62. Se reputa vivo el ausente para el efecto de adquirir por cualquier título mientras no se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes. Artículo 63. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta a. De la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tengan noticias de ella. B. De la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Y C. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe,
inundación u otro siniestro. Artículo 65. Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y la hora en que se reputen ser los de la muerte, en vista de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presenten los interesados. A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se fijará como tal la última hora del día presuntivo de la muerte. Artículo 66. La herencia corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta. Artículo 67. En cualquier tiempo en que se estableciere la fecha exacta del fallecimiento del ausente, en esa fecha se considerará abierta la sucesión para el efecto de declarar quiénes son los herederos. Artículo 68. La resolución que declare la muerte presunta, así como la que otorgue la posesión definitiva de los bienes, será inscrita en los registros del Estado civil y de la propiedad inmueble que correspondan. Artículo 69. En cualquier estado en que aparezca revocado el testamento que motivó la posesión definitiva o que se presente otro testamento posterior del ausente, se conferirá la herencia a los que resulten herederos según los documentos últimamente aparecidos. Artículo 70. Decretada la posesión definitiva, los propietarios de bienes usufructuados, los legatarios y, en general, todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del ausente, podrán hacerlos valer. Artículo 71. Cesará la posesión definitiva cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Desde entonces, el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a todas las obligaciones de éste. Artículo 72. Los que por cualquier título tengan la administración o custodia de los bienes del ausente o hayan obtenido la posesión definitiva de ellos, no podrán retenerlos por causa alguna ni rehusar su entrega inmediata al ausente que regrese o a la persona que legalmente lo represente. El ausente, mientras viva, conserva la posesión civil de estos bienes bajo el amparo de la ley. Artículo 73. Los poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derecho a recibirlos en los términos que la ley establece. Artículo 74. Los efectos jurídicos de la declaración de ausencia y de muerte presunta respecto a los bienes se determinan por la ley del lugar en que se hallen situados. Las demás relaciones jurídicas seguirán sujetas a la ley que anteriormente las regía. Artículo 75. Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que éstos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. Artículo 76. Los herederos o legatarios que hayan obtenido la posesión definitiva de los bienes no podrán adquirirlos por prescripción. Artículo 77. Matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo del ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado,
al casarse que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente, desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente.